Hola, Otico. Hola, hola, hola. Gloria al Señor. Gerardo, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Dios le bendiga, Heriberto. Qué bueno que estás ahí. Cuánto gusto. Por favor, perdónenme que estoy 5 minutos tarde, pero estaba tan concentrado en lo que estoy haciendo, que se me fue la noción del tiempo. Priscila, te quiero mucho. Zulema, qué bueno que estás ahí. Débora, qué bueno. Víctor Hugo, qué bueno que estás ahí, mi hijo. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Katy, qué bueno que estás ahí. Isabel Casternoque, Juana Lavín. Oh, qué lindo que están ahí. Gloria al Señor. Isabel, Dios te bendiga. A Ruth Hernández, qué bueno que estás ahí. Celia Villanueva, qué bueno. Estoy tan emocionado y a veces cuando estoy metido en la palabra se me pierde un poquito la noción del tiempo. Hermana Silvia, Dios le bendiga. Junior, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás ahí. Kate, how you doing? Praise God. Hola, Juanita Lavín, Dios te bendiga. God bless you. Tía Blanca, Dios te bendiga. Valdemar, you were wondering too. I didn't realize my goodness, I was rushing. But I'm here. Please forgive me. I hate to be late. I hate to be late. Aleluya. Oh, hallelujah. Gerson López, Dios te bendiga. How you doing, Kate? How's everything going? Hermana Elvita, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Por tu obra en mi vida. Pastor Fernando, Dios te bendiga. Hermana Miriam Flores, Dios te bendiga. Vicky, cuánto gusto. Es un gusto que estés ahí. Dios te bendiga. Julia Costa, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una batalla que no es nuestra? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Ha sido bien interesante lo que hemos estado compartiendo. Yo quisiera seguir en esa misma temática con diferentes subtemas. Y hoy quisiera invitarlos a que vayan conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primer libro de Samuel en el capítulo 17. Tengo que confesarles que esta siempre ha sido una de mis historias favoritas. Pero lo especial de esta experiencia o de esta historia, que es una de mis historias favoritas, fue que quizá en uno de los momentos más críticos de mi vida, quizá en uno de los momentos más difíciles de mi familia, quizá en uno de los momentos más difíciles del ministerio, el Señor habló a mi corazón precisamente con este pasaje. Y cuando estaba atravesando por uno de los momentos más críticos, el Señor fue bien enfático en la lección que yo aprendí durante ese tiempo a través de esta enseñanza de la palabra del Señor. Ok, ¿qué hacer? Hemos estado hablando de varias cosas, de aprovechar el tiempo para edificar a nuestra familia. Pero hoy quisiera yo hablar sobre el tema o el subtema derribando
a los gigantes, derribando a los gigantes. Pero cuando hablo de derribar gigantes, yo me refiero específicamente a aquellos gigantes que hay en nuestra vida o aquellos gigantes que amenazan nuestra vida. ¿Me entiende? Derribando a gigantes de tu vida o en tu vida o que amenazan tu vida. Todos nosotros de una u otra manera enfrentamos gigantes en la vida. ¿Ok? Yo comencé hablando, cuando comencé con este tema, comencé hablando de que hay guerras que vienen, hay situaciones que vienen a nuestra vida que nosotros no nos las esperamos. Por ejemplo, este conflicto que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, es algo que nosotros no estábamos esperando. Cuando nosotros vamos a la vida de David, descubrimos que David se encontró en una serie de batallas que él no andaba buscando. Hubieron batallas que lo persiguieron a él. Hubieron batallas que de la noche a la mañana le aparecieron justo frente a él. Y estoy seguro que en muchas ocasiones, de la misma manera como nos ha pasado a usted y a mí, David seguramente no sabía qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy peleando una batalla que no es mía? Yo no me la busqué. Bueno, el tema de esta tarde es derribando a los gigantes. Yo pienso que en este tiempo es bien importante que usted y yo identifiquemos los gigantes que están estorbando y amenazando nuestra vida. Y en el momento en que los identifiquemos, que nos aseguremos de cortarle la cabeza. ¿Me entiende? Usted no se puede conformar con simplemente dejarlo desmayado. Tiene que aniquilarlo. Tiene que destruirlo de su vida. Yo oro porque el paz de Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, ilumine nuestra mente, nuestro corazón en esta gloriosa tarde y que Él nos hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a la muchedumbre de su grandeza y a la multiplicidad de su misericordia. En el precioso nombre de Jesús. Ok, leamos entonces por favor el libro Primera de Samuel en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza parecía el rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no ustedes son siervos de Saúl? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y de matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír esto,
Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo se llamaba Abinadab y el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los ejércitos israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a David, a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Lo encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Verso 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon al frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Gad, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de todos los impuestos acá en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar entre los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco que eres un atrevido y malintencionado, según que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué dice? ¿Ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros: ¿quiénes le dijeron lo mismo? Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo, oiga por favor lo que le dijo, nadie tiene que desanimarse contra este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió:
A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Sí, este siervo de su majestad ha matado leones y osos. Lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás del escudero y le echó una mirada a David al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo. Le despreció, le dijo: ¿soy acaso perro para que vengas a mí a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo mató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió Saúl. Aleluya.
es una de mis historias favoritas porque David pareciera que ha tenido o que fue un personaje cuyo algunas personas le quieren llamar suerte, pero las circunstancias parecían que siempre estaban en su contra. Algunos teólogos aún se atreven a decir que David tenía el peculiar problema o el problema muy particular de ser un niño despreciado en su familia, despreciado en su casa. Algunas personas creen que la razón por la que su familia lo despreciaba, algunos teólogos dicen que era porque él era hijo ilegítimo de la casa de Isaí. Algunos teólogos dicen que David fue el producto de una relación extramarital que tuvo Isaí con una prostituta. Óigame, los detalles un día usted y yo los vamos a conocer en el cielo. Pero sí es bien cierto que durante mucho tiempo David tuvo que enfrentarse a una serie de desafíos, a una serie de problemas, y la mayoría de ellos venían de su propia casa. Si usted nota, por ejemplo, la palabra del Señor dice que cuando el Señor le habló, ¿se recuerdan que ayer hablamos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16? Cuando el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te vas a lamentar? ¿Hasta cuándo vas a llorar por lo que ya yo deseché? Después de esa conversación, Dios le dio instrucciones a Samuel para que fuera a la casa de Isaí y le dijo que ahí iba a ungir al nuevo rey. Note usted que cuando el profeta llega a la casa de Isaí, Isaí tiene toda su familia con él menos uno. Oh, me atrevo a pensar que a David había que esconderlo porque representaba la vergüenza de su casa, porque representaba la vergüenza de su familia. Ahora entiendo por qué David escribió, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque ante el rechazo que él vivía en su propia familia, óigame, las circunstancias lo orillaron a él, no a meterse en vicios, no a meterse en religiones paganas, sino a encontrar refugio en Jehová. Por eso es que ahora yo entiendo perfectamente bien lo que quería decir David cuando dijo, oh, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y la razón es por la que David, algunas veces cuando salió corriendo, algunas veces salió huyendo, algunas veces fue espantado de su propia familia, de sus propios hermanos, de las propias circunstancias, David lo que hacía era correr a la presencia de Dios. Correr, buscar abrigo en la presencia del Señor. Pero note usted que David, sin darse cuenta y sin saber lo que estaba viviendo, realmente lo que Dios estaba haciendo era preparándolo para lo que un día Dios haría con su vida. Yo no sé qué clase de vida usted ha llevado. Yo no sé cuál ha sido su experiencia. Yo no sé cómo fue el hogar donde usted creció. Yo no sé cómo fueron los padres que usted tuvo. Yo no sé en qué ciudad o en qué condiciones usted creció, pero le voy a decir algo. Yo he aprendido en el correr de la vida, en el pasar de los años, he aprendido que muchas de las cosas que me tocó vivir en la vida solamente eran la escuela que me entrenaba para lo que estamos viviendo hoy. Oh, algunas veces usted y yo pensamos que Dios nos había abandonado porque entramos en una guerra que no era nuestra, porque encontramos una batalla que no estábamos supuestos a pelear. Yo no sé cómo fue su hogar, pero yo me recuerdo que yo era apenas un niño cuando por alguna razón que no voy a entrar en esos detalles, mi mamá y mi papá tomaron la decisión de cada quien irse por su lado. Solo me recuerdo que yo era apenas un niño y me dejaron en la casa de una familia de la casa de mi padre. Lo curioso era que la familia donde a mí me dejaron no tenían una buena relación con la casa de mi papá. Y eso hizo las cosas todavía un poquito más difíciles y más tensas. Y algunas veces un día podría decir que fueron hasta bruscas. El punto está en que a temprana edad yo me tuve que encontrar con guerras que no eran mías. La guerra del desaliento de ver a un hogar, una familia destruida, siendo apenas un niño, siendo apenas una criatura. La guerra de tener que crecer en un hogar, como lo dije anteriormente, que tenía una maldición de alcoholismo y de extrema pobreza. Yo crecí en ese lugar.
¿Me entiende? De temprana edad teníamos que salir por las calles a pedir comida, a buscar la manera de cómo nosotros poder sustentarnos, porque mi madre estaba lejos y mi padre era un borracho, era un alcohólico. David pasó experiencias quizá peores que la mía. Usted se puede dar cuenta en la historia que nosotros acabamos de leer. Dice la Biblia, literalmente dice que David era el menor. El menor. Y al menor le tocaba cuidar las pocas ovejas que tenía su padre. Cuando Eliab hace el comentario a David de que eran pocas las ovejas de su padre, esto me hace creer a mí que David vivía en una casa de pobreza, donde seguramente lo que tenían era mínimo. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la guerra, dice la palabra del Señor que Isaí llama al hijo menor y le prepara comida, le prepara unos panes con cebada y queso y esa cosa, porque era tiempo de guerra y los 3 hermanos mayores estaban en la guerra. Llama al menor. La pregunta mía es, ¿por qué llamaron al menor y no a los otros? Y lo mandan a temprana edad a un campo de batalla. David era un adolescente. Lo mandan a un campo de batalla, a un terreno de batalla. Mire, me bendice tanto cuando yo leo detenidamente esa historia, que la Biblia dice que David no salió huyendo irresponsablemente. Nos deja una marca que también se convierte en una enseñanza poderosa para todos nosotros, de que David era alguien que tomaba sus responsabilidades muy en serio. Porque antes de tomar la cebada, los panes, el queso y las cosas que llevaba para sus hermanos y para el líder de la guerra allá del ejército, antes de tomar esas cosas, él sabía que tenía una responsabilidad con su rebaño. Dice la Biblia que él encargó su rebaño a alguien para que lo cuidara. Él no dijo, bueno, mi padre me está llamando y por obediencia voy a abandonar lo que tenemos. No. Él no descuidó lo que Dios le había dado. ¿Sabe algo? Eso muestra el aprecio, la gratitud que había en el corazón de David por lo poco que ellos tenían. Algunas veces nosotros menospreciamos lo que tenemos por estar juzgando lo que otros tienen. Dejamos de agradecerle a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero David tenía un corazón agradecido. Yo me puedo imaginar a David corriendo con la bolsa y el morral, yendo hacia el campo de la batalla. Recuerda que era un adolescente. Los adolescentes son locos, los adolescentes son soñadores, los adolescentes son atrevidos. Y de repente mire el cuadro en el que se encuentra David. Óigame, a David nunca le dijeron que iba a una guerra a pelear. A David le dijeron, tú vas a dejar estos panes, tú vas a dejar esta cebada, tú vas a dejar este queso. Y de repente se encuentra con una guerra que no era suya. Note usted cómo de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, se le presenta una situación que no era lo que él esperaba. Óigame. Inmediatamente cuando él llega al lugar, dice la Biblia, oiga por favor, él no tiró la bolsa de la provisión que llevaba para esa familia. Otra vez nos denota la responsabilidad que tenía David. Y David, aún en las cosas pequeñas que se le asignaban, era muy responsable, era muy cuidadoso. Recuerde, dejó a alguien cuidando las ovejas, de las pocas ovejas que tenía su padre. Y cuando llega al lugar, él no simplemente tira la bolsa. Dice la Biblia que le dejó la bolsa con toda la provisión a la persona que era la responsable de guardar el equipaje, de guardar las provisiones. En otras palabras, mira, te encargo esto por favor, te lo suplico. Esto me lo dio mi papá, es mi responsabilidad hacerlo llegar a su destino. No se puede perder, te lo confío. ¿Se da cuenta? Esta es la oportunidad. Óigame, si usted quiere ser grande en el reino de Dios, debe aprender a ser responsable aún con las cosas pequeñas. David no era un guerrero experto. David no era alguien, ni siquiera calificaba para estar de acuerdo a los hombres en la línea de batalla. David no tenía ni la edad y para ellos tampoco tenía la experiencia, de manera que lo único que podía hacer David eran mandados.
Pero note usted, por favor, cuando él llega al campo de batalla, él se da cuenta de repente que sale un gigante al que todo mundo le tiene miedo. De la noche a la mañana, el corazón de David se ve desafiado, el corazón de David se ve atribulado, no tanto por el temor que invadió a los demás, sino por las palabras de ese gigante. Oh, las palabras de ese gigante. De la noche a la mañana, David se encontró en una situación como la que usted y yo estamos viviendo hoy, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de una guerra, en medio de un conflicto. Quizá la diferencia que usted y yo digamos que podemos ver ahora es en el tamaño del gigante. Aunque ciertamente le voy a decir, este gigante parece ser microscópico, es mucho más grande que Goliat en la actualidad. Porque, óigame, cuántos millones, cuántas miles de personas ha matado, cuántos millones de personas ha enfermado, a 190 naciones paralizadas, cuántas economías totalmente cristalizadas, pulverizadas, óigame, cuántas empresas quebradas, cuántos desempleos. Este gigante ha hecho más averías de las que pudo haber hecho Goliat. Entonces, de la noche a la mañana, David se encuentra con un gigante. Óigame, yo no sé si usted alguna vez ha conocido un gigante. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia como esa, que te hace sentir tan pequeño y te hace sentir tan débil. ¿Sabes? En el mes de febrero, mi familia, yo, mi esposa y mi hija Joana y Débora tuvimos una linda experiencia. Fuimos a ver un evento de exhibición de baloncesto de los famosos Globetrotters, de los trotamundos. Eso se realizó aquí en la ciudad de Hereford, en el Excel Center. Y sabe, era un evento de exhibición. Y yo le voy a decir algo, a mí siempre me ha fascinado el básquetbol. Yo siempre fui fanático, en su tiempo me gustó jugar un poquito, nunca fui profesional, pero el básquetbol me ha fascinado. He tenido atracción por el básquetbol. De manera que cuando fuimos, yo parecía estar en uno de los eventos que yo antes nunca había experimentado. A mis 54 años de edad, yo nunca había estado en una situación de estas, en un evento de estos con los Globetrotters. Entonces, nos sentamos en las gradas y yo tengo que serle bien sincero a usted. Cuando estaba yo sentado en las gradas, aunque nuestros lugares estaban cerca de la cancha de básquetbol, realmente cuando yo comencé a ver a aquellos hombres que salían a hacer ejercicios con la pelota, yo podía ver que algunos de ellos tenían cierta estatura. Algunos de ellos nos hicieron reír por lo exagerado de la estatura, usted lo podía ver. Pero otros nos hicieron porque entre ellos tenían a un pequeñito. Obviamente al pequeñito lo escogieron para hacer reír a la gente. Pero los otros de por naturaleza, personas muy altas. Óigame, verlo a distancia no fue lo mismo que cuando este muchacho, que no recuerdo el nombre ahora, salió de la cancha y se metió al escenario. Óigame, cuando pasó a la par mía, yo le tomé una foto y un video y le tengo que confesar. Oh, Dios mío, este pesa más, este mide más de 6 pies, mucho más de 6 pies. Este es un hombre altísimo. Yo creo que este medía como 6.9 pies de alto. Y cuando yo lo vi tan grande, yo le tengo que confesar a usted que yo me sentí como un niñito pequeñito. Yo me sentí con un hombre atrapado, pero todavía mucho más intimidado cuando tuve la oportunidad de, mientras tomábamos algunas fotos, dar la mano a uno de ellos y darme cuenta que mi mano en las manos de ellos era realmente pequeñita. Ahora, por supuesto que estos gigantes eran amigables. Por supuesto que este gigante que yo fui a ver en ese momento, estaban ahí para hacernos divertir, para hacernos reír. Por supuesto que yo nunca en mi vida me hubiera atrevido a desafiar a un hombre de estos. Si este hubiera salido a buscarme para la guerra, es posible que si me reta para pelear, es posible que yo tal vez hubiese hecho lo mismo que hizo Saúl.
temblar, salir corriendo y esconderme donde fuera, porque el tamaño es sorprendente. Pero yo le quiero decir, y espero que usted entienda el punto que quiero llegar. Yo creo que todos nosotros vivimos y nos enfrentamos a gigantes hostiles. Y yo no me estoy refiriendo a la pareja con quien tú vives, o tampoco me estoy refiriendo a un adolescente. Yo no me estoy refiriendo, si tú eres adolescente, no me estoy refiriendo al padre. No me estoy refiriendo a una persona así en común. ¿Me entiende? Yo lo que quiero es que usted y yo podamos, por medio de la palabra, podamos pensar quiénes son estos gigantes hostiles. ¿Quiénes son estos gigantes que hacen tanto daño a nuestra vida? ¿Quiénes son estos gigantes que diariamente están atormentando nuestra vida, amedrentando nuestra vida, trayendo vergüenza, trayendo dolor? Yo creo que este gigante se llama pecado. Es el gigante del pecado. Óigame por favor bien lo que le voy a decir. Yo conozco muchas personas que les gusta que yo predique sobre las conquistas, las victorias y sobre tantas de esas cosas. Y conozco otras personas que en el momento en el que yo menciono pecado, se desconectan de la red porque no quieren oír de eso. No me asusta, no me desmoraliza ni me preocupa. ¿Quiere que le diga algo? Yo he tenido experiencias donde han habido hombres en iglesias que me han dicho, pastor, por favor, no predique del pecado. Yo creo que todos nosotros nos enfrentamos a esa clase de gigantes. ¿Y sabe algo? Ese es el tipo de gigante como Goliat de Gat, que sale todos los días mientras nosotros se lo permitamos. Todos los días sale, óigame, todos los días sale, todo en un completo conjunto de batallas y trata de retarnos a enfrentarnos a él. Es un enemigo impresionante. Cuando tú tienes que enfrentarte a ese gigante del pecado, te sientes impotente, lo miras como un monstruo, y algunas veces ese gigante se ríe en tu cara y se burla de ti, y te mantiene cautivo como un gato con un ratón. ¿Ha visto usted qué es lo que hace el gato con el ratón? Cuando lo caza, comienza a juguetear con él. Cuando lo caza, óigame por favor lo que le voy a decir. Para algunos, este gigante podría ser el gigante de la lujuria. Para otros podría ser el gigante de la pornografía. Quizá algunos han ido todavía mucho más allá y han sido esclavizados por el gigante de la inmoralidad. Y cuando hablo de inmoralidad, por supuesto me refiero en primer lugar a la inmoralidad sexual. No me sorprendería que algunos de los que me están viendo ahora hemos tenido que luchar contra estos gigantes. Y algunos otros han tenido que pelear, algunos con un gigante que también se llama homosexualidad. Otros hemos tenido que pelear con los gigantes del abuso del alcohol. Nos hemos enfrentado a los gigantes de la drogadicción. Y algunos todavía siguen atrapados por ese gigante y ese gigante domina sus vidas. Oh, sí. Óigame, yo conozco personas que dicen ser salvas. Yo conozco personas que dicen que conocen a Jesús como su Salvador, que están atrapados por estos gigantes. Oh, sí. ¿Sabe? Hay otro gigante que a lo mejor no tenga este tipo de perversidad como la que tienen estos, pero es gigante. El gigante de la codicia, que mantiene a muchos esclavizados en su trabajo y por las cosas materiales. Hay otro gigante que se llama egocentrismo, que tiene a muchos atrapados, a otros mantiene a cuestas, vistiendo los diferentes atuendos de la autocompasión, los celos, la ira y el orgullo. Hay gigantes óigame, hay diferentes tipos de gigantes que atacan nuestra vida con la intención de hacerla miserable.
Óigame, cualquiera que sea el nombre de ese gigante, cualquiera que sea el nombre, gracias a Dios usted y yo estamos, usted en su casa, usted en su familia. Óigame por favor lo que le voy a decir. Yo no sé cuál es el nombre del gigante que lo estorba y lo ha estorbado a usted por tanto tiempo. Y ese gigante miserable es el que ha obstaculizado el progreso suyo en la vida del Señor. Ese es el que ha impedido que usted pueda desarrollarse con éxito en la obra de Dios. Es posible que ese gigante asqueroso es el que no ha permitido que usted se desarrolle en el propósito para el cual Dios lo llamó. Es posible que ese gigante asqueroso le ha estado robando el gozo, la paz y la bendición del Señor. Oiga, mi hermano amado, yo mismo he peleado con gigantes y de vez en cuando me salen algunitos por ahí. Porque todos tarde o temprano nos enfrentamos a ellos. ¿Me entiende? Los gigantes surgen de la noche a la mañana en los lugares donde usted menos se imagina. ¿Se recuerda lo que yo dije en varias ocasiones mientras he estado hablando a ustedes de que todo aquello a lo que nosotros tenemos acceso, tiene acceso a nosotros? Usted de repente está en lo mejor de en aquel momento precioso con su esposa viendo una película cuando de repente, ¡pum!, viene un gigante de pornografía. Cuando de repente, ¡boom!, viene una motivación inmoral. ¿Me entiende? Y esos gigantes comienzan a asaltarlo de una y de otra manera. Óigame, de cualquier manera. Y yo creo, mi querido amigo, mi querido hermano, óigame por favor lo que le voy a decir. Yo creo que en este tiempo nosotros debemos identificar los gigantes que estorban nuestra vida, los gigantes que estorban nuestra familia, los gigantes que estorban nuestro matrimonio, los gigantes que estorban nuestro ministerio, los gigantes que estorban nuestro negocio, los gigantes que estorban nuestro caminar y nuestro propósito en el Señor. Yo creo que en este tiempo es cuando usted y yo debemos meternos en la presencia del Señor, descubrir los gigantes y proponernos eliminarlos de nuestra vida. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque yo personalmente creo que nosotros en esta cuarentena, que en esta pandemia, lo que estamos viviendo es un tiempo de preparación, hermano amado. Óigame bien lo que le estoy diciendo, por favor. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Los científicos y los expertos están hablando de la crisis que va a venir después de que logren controlar este coronavirus. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar para que lo controlen, pero ellos están hablando de crisis económica, ellos están hablando de desempleos, ellos están hablando de fracaso. Óigame, ¿cuántas empresas ya se están declarando en quiebra? Hace pocos días estábamos oyendo que JCPenney va a cerrar no sé cuántas de sus tiendas. Óigame, por favor, se pronostica una crisis total, pero yo le voy a decir algo. Oh, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted y yo debemos prepararnos ahora, porque lo mejor de Dios para nuestra vida está por venir, pero la Biblia dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y el de corazón puro. Tenemos que eliminar los gigantes. Tenemos que eliminar los gigantes. Y sabemos que Dios, oiga, en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere que Dios escuche sus oraciones? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Usted quiere que Dios lo prospere? ¿Usted quiere que Dios lo restaure? ¿Usted anhela que Dios lo libere? ¿Usted necesita que Dios lo prospere? ¿Anhela usted ver la visitación y tener la visitación de Dios sobre su vida como nunca antes en la historia usted se la imaginó? Óigame, si queremos hacer eso, tenemos que desprendernos de los gigantes, tenemos que eliminar a estos gigantes. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿cómo podemos hacer para derribar a estos gigantes? ¿Cómo podemos hacer para derribar a estos gigantes para que podamos vivir en la libertad, en la victoria y en la alegría, en el servicio al Señor?
Óigame, por favor, mi querido hermano, usted no fue rescatado de las garras del infierno solo para dejar de consumir, solo para dejar de ser leña que le haga arder el infierno. No, 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 no. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para alabanza de su nombre, para servicio a Él, para adorarlo a Él, para hacer... Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. Dios tiene un propósito mucho más grande que simplemente salvarlo de las garras del infierno. Entonces, si yo tengo y logro identificar que hay gigantes que quieren estorbar mi vida, tengo que pensar en qué es lo que voy a hacer para eliminarlos. ¿Qué puedo hacer? Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere vivir en la libertad a la que el Señor nos ha llamado? Aló, gracias a Dios que no le puedo escuchar. Pero ¿por qué no permite usted que Dios le escuche ahora? ¿Quiere usted caminar en la libertad a la que Dios le ha llamado? ¿Quiere usted tener una vida victoriosa? ¿Quiere tener usted una vida de felicidad? ¿Quiere usted vivir en un hogar alegre, lleno de paz, de gozo, de bendición? ¿Quiere usted ser un triunfador al servicio del Señor? ¿Quiere usted? Si usted y yo anhelamos eso, tenemos que aprender cómo derribar estos gigantes. Cuando usted y yo vamos a la Escritura, usted y yo encontramos que en la Biblia hay varios contrastes instructivos de cómo Dios nos enseña a pelear contra los gigantes. Saúl y los ejércitos de Israel miran el problema desde una perspectiva humana. Óigame, por favor, así es como usted descubre la gente que habla en los medios de comunicación, especialmente en los noticieros. Ellos, la razón por la que hablan como hablan es porque están viendo las cosas desde una perspectiva humana. Eso fue lo que hizo Saúl y lo que hizo el ejército de Israel. Óigame, ¿me está viendo? Cuando ellos miraban al gigante, ¡ay, Dios mío! ¿Ya viste ese gigante? ¿Ya viste a ese hombre tan grandote? Según dice ahí en el capítulo 17, versículo 25. En cambio, David miraba al gigante con otra perspectiva. David no se asustó por el tamaño que tenía. A David ni siquiera lo movió. ¿Sabe qué fue lo que dijo David? ¿Quién es este incircunciso? ¿Sabe qué estaba diciendo? ¿Quién es este pagano? A mí qué me importa cuán grande sea su tamaño. A mí qué me importa cuán pesada sea su jabalina. A mí qué me importa cuán fuerte sea su coraza. No. Este puede ser un gigantito de eso, pero ¿sabe cuál es el problema de ese gigante? Es que ese gigante es un pagano. Ese gigante no tiene pacto con Dios. Yo puedo ser pequeñito y lo que usted quiera, pero tengo pacto con Dios. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué David lo podía ver de esa manera? Porque David tenía una perspectiva diferente. Saúl tenía confianza en la armadura y en las cosas que él poseía. ¿Me entiende? Pero David tenía confianza, su confianza estaba puesta en Jehová. Tenga cuidado usted con no tener su confianza puesta en su trabajo. Tenga cuidado con no tener confianza en ese título que tiene en su pared. Tenga cuidado usted con no tener confianza en su corazón, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tenga cuidado. Tenga cuidado usted con no poner su confianza en otra cosa que no sea el Señor. Porque Saúl se preocupaba por su propia imagen. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 18, versículo 7 y verso 8. A Saúl lo que le preocupaba era su propia imagen. Oh, el qué dirán de mí. A David no le importaba eso. A David lo que le preocupaba era la honra del Señor, el honor del Señor. ¿Quién es este pagano incircunciso, hijo del diablo, que ha desafiado al ejército del Dios viviente? Entonces, hermano amado, cuando usted y yo miramos la vida de David, usted y yo aprendemos que para derrotar los gigantes en la vida, nosotros necesitamos tener una perspectiva espiritual. Usted y yo necesitamos tener una fe práctica.
Usted y yo necesitamos tener un enfoque deliberado de la gloria de Dios. Oh, cuando usted mire el problema que se le deje venir contra usted. Oh, cuando usted escuche comentarios negativos en el otro lado. Usted, no. Usted cambia su perspectiva. Usted cambia su forma de hablar. Usted cambia la forma de expresarse. Porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en lo que usted dice, en la lengua. Cuidado con involucrarse usted en conversaciones negativas, pesimistas. No, usted debe tener un enfoque diferente. Usted debe tener una fe diferente. Usted debe tener sus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted tiene que entender que entre más grande es el problema, más grande es la gloria que mi Señor va a recibir. ¡Oh! ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, mi querido hermano, mi querido amigo? Recuérdese, por favor, recuérdese. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy en una batalla que no es mía? En algo que yo no me estaba buscando. Usted no estaba buscando este problema. ¿Me entiende? A usted se lo trajeron. ¿Qué hago ahora con todo esto que está sucediendo? Óigame, gigantes de temor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para derribar? Bueno, tenemos que aprender que para derribar los gigantes en la vida necesitamos lo que le acabo de mencionar, una perspectiva espiritual. Desde la perspectiva humana, Goliat era todo un hombre. Desde la perspectiva humana, ¡oh, qué grandote! Mire, casi 3 metros, 2,95. 9 pies de altura. Desde la perspectiva humana, ¡wow! ¡Qué grande es ese problema! Su armadura pesaba 125 libras. La punta de su lanza pesaba 15 libras. Óigame, cuando el pueblo de Israel veía eso desde la perspectiva humana, ¡oh! Este es un paladín, es un campeón. No nos estamos enfrentando a cualquiera. Eso era desde la perspectiva humana. Oh, la gente del perdedor se convertiría en esclava del ganador. Eso era lo que Goliat decía. Manden a uno de ustedes. Si me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes. Óigame, por favor. Nunca trate de hacer negocios con el diablo. El diablo es padre de mentira. Tenga mucho cuidado cuando hace negocios bajo la mesa. Tenga mucho cuidado. Asegúrese siempre de caminar con integridad. Asegúrese siempre de hacer las cosas rectas. Asegúrese siempre de que, acuérdese que la Biblia dice que la balanza justa le es agradable a Jehová. Este hombre les hacía ofertas. Les decía, si yo pierdo, nosotros le vamos a servir, pero si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y la gente tenía miedo. Esto ilustra, mi querido hermano, un principio bíblico, que nuestros pecados privados nunca son realmente privados. Si usted y yo no conquistamos esos pecados privados, tarde o temprano nos van a destruir. Y no solamente nos van a construir, sino que van a hacer estragos en nuestra familia, van a hacer estragos en nuestras iglesias, van a hacer estragos en nuestra comunidad. Óigame lo que le voy a decir. Si usted y yo no nos hacemos cargo de ese gigante nos va a convertir en la vergüenza de nuestra comunidad. El pecado, incluso, mi querido hermano, el pecado privado siempre tiene consecuencias perjudiciales mucho más allá de lo que usted anhela. El pecado le va a llevar a usted mucho más lejos de lo que usted quiere, de lo que usted piensa y de lo que usted ha soñado. Desde la perspectiva humana, Goliat era un gigante formidable, un enemigo formidable. Pero ese era precisamente el problema.
Saúl y sus soldados estaban viendo la situación con Goliat desde una perspectiva humana. Oh, ¿estás viendo a ese hombre? ¿Estás viendo a ese gigante? ¿Te das cuenta el problema? ¿El tamaño del problema? ¿Te das cuenta si llegamos a perder el trabajo? ¿Te das cuenta si no logro pagar la hipoteca y me quitaron el trabajo? ¿Te das cuenta? ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted y yo miramos las cosas desde el punto de vista humano. Ellos permitían el punto de vista mundano de Goliat no fuera cuestionado. ¿Sabe por qué? Porque él se paraba delante de ellos y les decía, no soy yo el filisteo, no soy yo un pagano y ustedes siervos de Saúl. ¿Estuvo bien eso? Sí, desde una perspectiva humana, sí. Pero David vio las cosas de una perspectiva diferente. David miraba las cosas desde la perspectiva de Dios. Y por eso fue que él no tuvo miedo y en desafiar a Goliat. Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo pagano para que se burle del ejército del Dios vivo? ¿Quién es este miserable que está desafiando al ejército del Dios viviente? ¿Quién es? La razón por la que David hablaba de esa manera era porque tenía una perspectiva diferente. ¿Cómo se consigue esa perspectiva diferente? En la presencia de Dios, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Por eso, óigame, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Métase en la presencia de Dios. Cuando yo hablo de una perspectiva diferente, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? La perspectiva diferente de David decía, óyeme, este no solamente es filisteo. No solamente es filisteo. Es que tiene todavía un problema mucho más serio. Es un pagano. Es un incircunciso. ¿Ah? Los israelitas no son siervos de Saúl. Los israelitas no eran siervos de Saúl. Óigame, los israelitas eran soldados del ejército del Dios viviente. Yo quiero que usted y yo entendamos que existe una perspectiva espiritual y que esa perspectiva espiritual que existía en la vida de David debe existir en la vida suya y en la vida mía. La razón por la que el ejército de Saúl y de Israel tenían miedo era porque ellos estaban viendo el conflicto, ellos estaban viendo su problema. Óigame, estaban viendo el problema desde una perspectiva humana. Estaban viendo el problema desde sus pequeñas armas. Ellos estaban comparando lo que tenían ellos con lo que tenía en lo material, con lo que tenía Goliat. Ellos estaban comparando su experiencia de guerra con la experiencia que tenía Goliat, porque la Biblia dice que Goliat era un paladín. Un paladín era un gladiador, era un guerrero, era un experto, era un campeón en batallas. Y por eso fue que cuando ellos vieron a Goliat pensaron, ese problema es tan grande, ese gigante es tan grande, que nosotros nunca lo vamos a poder vencer. Usted y yo debemos tener cuidado, porque este tipo de pensamiento podría venir en tiempos como este, a querer hacernos creer que usted y yo no podemos. Que el Señor reprenda al diablo. Claro que podemos. Recuerde, por favor, que la palabra imposible solo se encuentra en el diccionario de los tontos. Usted y yo debemos entender que cuando David llamó a Goliat incircunciso, él no le estaba diciendo es un sucio. No, lo que le estaba diciendo es, usted no tiene el pacto abrahámico de las bendiciones, de las promesas de Dios a cada uno de nosotros. Cuando Dios instituyó la señal de la circuncisión con Abraham, se recuerda, Abraham vivía en tierra cananea. Cuando Dios hizo ese pacto, la gente de esa tierra
era moralmente corrupta. La gente de ahí, donde vivía Abraham, era gente corrupta, era gente inmoral. Sodoma y Gomorra estaban en el cenit de sus caminos inmorales. Ahí había toda clase de perversidad, toda clase de pecado sexual. Óigame, todo eso era desenfrenado en aquel lugar. Pero Dios quería que su pueblo, que el pacto que haría con su pueblo, oiga, lo hiciera un pueblo moralmente puro y santo. Un pueblo que se consagrara para Él. Un pueblo que se apartara para Él. Óigame, por favor, lo que le voy a decir. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. Dios quiere que usted y yo nos consagremos. Dios quiere que usted y yo nos apartemos del pecado, que derribemos los gigantes. Y así fue. Fue Dios el que le ordenó a Abraham que quitara el prepucio de cada hombre como señal del pacto con ellos. Óyame, mi querido hermano, yo le voy a ser bien honesto a usted. Muy pocas veces yo he escuchado a un predicador predicar sobre esto. Pocas veces. Pero le quiero hacer una pregunta, que es la misma pregunta que yo me he hecho. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios eligió el prepucio masculino como un lugar donde debe promulgar la señal del pacto? ¿Nunca se ha preocupado por qué el prepucio masculino? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Yo me la tuve que hacer, no una, sino varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dijo que nos pusiéramos un arete o que nos hiciéramos un tatuaje? ¿Por qué tuvo que... ¿Por qué el prepucio? Y óigame, yo creo que la razón es que Dios quería que su pueblo fuera moralmente puro. Si un hombre masculino... Sí, que un hombre masculino fuera diferente a un hombre pagano. Así el judío, óigame, al judío tenía el recordatorio bien práctico y bien gráfico en el lugar más obvio que debía ser sexualmente puro porque estaba en una relación de pacto con el Dios Santo. Y si alguna vez este hombre llegaba a estar desnudo en presencia de una prostituta, de una pagana o de un homosexual, el pagano notaría la diferencia y el judío se encontraría en una situación de testigo muy incómoda. Espera, la prostituta diría, espérate, este no es como los otros. Este es diferente, entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Le digo algo? Esta es una historia real. En un bar, antes que yo viniera al Señor, en un bar, una prostituta se me acercó a mí y me dijo, Pastor José, no, me dijo, José, vete de este lugar no es para ti. Este lugar no es para gente como tú. Yo me había dejado derribar por gigantes y me había alejado del Señor. ¿Sabe? Eso no es algo de lo cual yo me siento orgulloso. Tengo que confesar lo que me da vergüenza, pero dígame si no es cierto, ¿qué pasa? ¡Qué vergüenza que una mujer de esta le diga, ¿y usted qué está haciendo aquí? Este no es lugar para usted. Como le pasó a mi amigo en una ocasión, cuando de repente estaba en un lugar donde no debía, y llegó otra persona que había estado en la iglesia donde él se congregaba y le dijo, óigame, perdóneme, ¿usted no es miembro de tal iglesia? ¿Qué está haciendo aquí? Así, cuando David llamó, óyame por favor, cuando David llamó a ese Goliat, a ese filisteo incircunciso, él estaba diciendo,
Escúcheme, muchachos, óigame. Este tipo es un pagano. Este que está allá afuera queriendo desafiarlo no tiene pacto con Dios. Él se ha burlado del Dios de los ejércitos. Y la razón por la que David podía hablar de esa manera es porque David tenía una perspectiva espiritual del problema. David no lo estaba viendo con los ojos humanos. El problema que estamos viviendo hoy, usted debe verlo con una perspectiva espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme ahora? ¿De qué quiere liberarme Dios en este tiempo? ¿Para qué quiere prepararme Dios? Si tú y yo, si tú y yo queremos sentir algo de Goliat en tu vida, debes comenzar a llamarlo como Dios lo llama. Tienes que llamarlo por su nombre. No lo convencerás si lo ves, si lo ves desde la perspectiva, si no lo ves a menos que sea de la perspectiva de Dios. Para cualquier problema que desee nombrar, el mundo tiene etiqueta, eufemista, lo que lo hace sonar bien. Sí. El mundo le cambia nombre a los gigantes y lo pone de una manera atractiva para que no lastime la susceptibilidad de nadie. Pero para Dios, pecado es pecado. El mundo hace que el pecado parezca que no es tan malo y que todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, no te preocupes, hazlo tú, no te va a hacer daño. Dos no es ninguna. ¿Cómo es que dice? Una no es ninguna, dos son una, prueba una. Éntrale un poquito. Óyeme. Cuando tú tienes una perspectiva espiritual, tú comienzas a llamarle el problema, le comienzas a llamar al problema como Dios lo llama. Como Dios lo llama. Te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, toma el problema de la ira. El problema de la ira. El mundo lo llama tener un fusible corto. E incluso nos dice que es emocionalmente saludable para poder desahogar nuestras hostilidades. Eso es lo que el mundo y los humanistas dicen. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que estar injustamente enojado con otras personas es asesinarlo y que podemos y debemos controlarlo. El Señor no dijo, armaos los unos contra los otros. Él dijo, amaos. Óigame, tomemos por ejemplo el adulterio. El mundo lo llama tener una aventura. Fue un desliz. Tener una simple aventura, una aventura, lo hace sonar como aventurero, como emocionante. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, mi querido hermano? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice Dios sobre? ¿Qué es lo que dice Dios? La Biblia lo llama pecado y muestra que arruinará nuestras vidas y tendrá efectos devastadores en la familia. Óigame, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, le parecen rectos, dice la Biblia, pero su final es un final de muerte. Déjeme terminar, porque ya se me fue el tiempo. Déjeme terminar con otras que el mundo les ha cambiado nombre al pecado. Por ejemplo, déjeme hablar sobre el problema de la homosexualidad. El mundo le llama ser gay o se refiere a él como un estilo de vida alternativo. La Biblia lo llama perversión y abominación a Dios. No es preferencia sexual, es pecado según la Biblia. Hablemos sobre el aborto. El mundo cubre la atrocidad llamándola interrupción del embarazo o una proelección. Discúlpeme, la Biblia lo llama asesinato o derramar sangre inocente. Hablemos de la adicción al alcoholismo.
Oh, el mundo le llama una enfermedad de la que debes recuperarte. La Biblia lo llama borrachera, un acto de la carne del cual debes arrepentirte. Si usted se recuerda, la Escritura dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, y lo atribuye a una falta de autocontrol. Cualquiera que sea el problema, si quieres conquistarlo, el primer paso es hacer siempre lo que hizo David aquí. Es llamarlo como Dios lo llama. Llamarte a ti mismo como Dios te llama a ti. Eso es lo primero que hay que hacer. El problema no es un campeón filisteo. Es que es un filisteo incircunciso. Es pecado. Es ofensivo para el Dios viviente. Oh, y no soy solo un siervo de Saúl. Yo soy miembro del ejército del Dios viviente. Yo he sido redimido por la sangre bendita del Cordero de Dios. La batalla es del Señor. Y ese es el punto de partida para la victoria. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres cualquier objeto, que tú eres siervo del Dios viviente, de que tú eres linaje escogido, que tú eres real sacerdocio, que tú eres pueblo santo, que tú eres especial tesoro. Óyeme, a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Eso debe animarte. Oh, eso debe animarte. El hecho de que tú eres hija del gran rey, del gran yo soy, del todopoderoso. Óyeme, tú no eres plato de segunda mesa. Tú no eres trapo viejo. Tú no eres trapeador. Tú fuiste redimido con precio de sangre. Se compraron en la cruz del Calvario. De tal manera te amó Dios, que dio lo mejor que tenía en el cielo, para que cuando tú y yo creamos en Él, no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Óigame, por favor, voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Y Dios quiera que usted me quiera seguir escuchando mañana. Porque le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. A mucha gente no le gusta este tipo de mensajes. A mucha gente le gustan los mensajes motivacionales. A mucha gente le gustan los mensajes de prosperidad. Pero ¿de qué le sirve a usted tener dinero si el mismo Señor Jesús dijo necio? ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre granjear el mundo si al final pierde su alma? ¿Qué hacer cuando estoy peleando una batalla que no es mía? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Óyeme, hoy mismo deberías de escudriñar tu corazón. Y si hay gigantes de egoísmo, de falta de perdón, si hay gigantes de resentimiento, si hay gigantes de inmoralidad, ahora mismo debes comenzar a llamarlos por su nombre. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Límpiate con la sangre bendita del Cordero de Dios, para que entonces puedas entrar confiadamente al trono de la gracia, y allí encontraremos el oportuno socorro para nuestras almas. Padre, yo te quiero dar gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque tú siempre, siempre nos hablas
a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo ignoro, Dios eterno, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pero una cosa yo estoy segura, Señor, que tu amor, tu gracia y tu misericordia es tan infinito, que tú no que nos conoces, nos quieres preparar para lo que ha de venir. Señor, para los filisteos que no quieren conocerte, para aquellos que no quieren circuncidar su corazón, es posible, Señor, que le vengan cosas terribles. Y es posible que algunos de nosotros que queremos anhelarte y agradarte a ti, es posible que también nosotros experimentemos alguna de esas cosas terribles, pero la diferencia es que nosotros tenemos quien pelee por nosotros, que nosotros tenemos escudo, nosotros tenemos estandarte, nosotros tenemos torre fuerte, nosotros tenemos a quién correr, a quién acudir, nosotros tenemos agua fresca en el desierto, nosotros tenemos sol de justicia, nosotros tenemos buen pastor que nos lleva por aguas de quietud, por delicados pastos. Nosotros tenemos abrigo del Altísimo. Oh, y el que mora bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos castillo mío. Señor, nosotros te tenemos a ti, el Dios verdadero. Hoy te pido, Dios eterno, que trabajes en nuestro corazón, que no permitas que el diablo traiga condenación, pero que tú nos permitas identificar los gigantes para cortarles la cabeza. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Jesús. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en la batalla que no es nuestra? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Identificar los gigantes y derribarlos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Padre, yo bendigo a cada uno de tu audiencia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Tú conoces su necesidad. Tú conoces su corazón. Si alguno de ellos, Señor, es capaz de reconocer que ha estado caminando mal, que se ha alejado de ti, Señor, hoy te pido en el nombre de Cristo que tu presencia lo alcance, lo salve, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a tu Señor y dejar que su sangre bendita venga sobre tu vida y te limpie de todo pecado. Si tienes que reconciliarte con el Señor, reconcíliate con el Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tus finanzas, bendigo tu matrimonio, bendigo tu ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de Jesús te bendigo con toda bendición de lo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias por haber estado conmigo otra vez. Dios le bendiga. Está orando. Dios conoce los nombres que están acá. Yo sigo orando fielmente por ellos, orando por todos ustedes, por sus familias. No me puedo ir sin agradecer con todo mi corazón a todas aquellas personas que nos han estado ayudando. Bendita sea la misericordia de Dios. Pudimos enviar ayuda a algunos lugares en estos días.
al Perú, ah, ah, y, y estamos proyectando enviar más ayuda la próxima semana. Y, y lo que usted confía en nuestras manos, quiero que sepa y que tenga la certeza que lo estamos usando para que el nombre del Señor sea glorificado. Así es que muchísimas gracias, con todo mi corazón le bendigo y le agradezco. Gracias por el esfuerzo que hace de ayudarnos en tiempos de calamidad como el que estamos viviendo. Con todo mi corazón le bendigo, le agradezco de verdad. Las personas que allá en Guatemala han estado contribuyendo, se los bendigo con todo mi corazón. Las personas que aún en Perú tenemos personas que nos han estado ayudando, bendiciendo, diezmando, y se los agradezco con todo mi corazón. Hemos encontrado muchísima necesidad y donde Dios nos ponga y nos ayude, ahí vamos a invertir. Le bendigo con todo mi corazón. Y bueno, espero que mañana es el día viernes. Espero mañana poder terminar con esta lección. ¿Ok? Derribando los gigantes de nuestra vida. Y el sábado, recuerde, el sábado es el único día que no voy a estar. Pero el domingo, primero Dios, estoy con ustedes. ¿Ok? De una vez le preparo, porque algunas personas me estuvieron esperando el sábado y yo había anunciado que no iba a estar. El sábado fui al parque con mi esposa y mi hija y tuvimos un tiempo bien precioso. Y la verdad es que pasé un tiempo bien lindo con mi familia y yo no quiero que me pase lo que pasó en el libro del Cantar de los Cantares, que dice, me mandaron a cuidar una viña y la que era mía no la cuidé. Es mi responsabilidad cuidar mi familia, cuidar mi hogar. Así que gracias. Y primero Dios, mañana nos miramos aquí a la misma hora y el domingo también. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios bendiga a mis preciosos nietos, a quien amo con todo mi corazón. A Ariana y a Zulema allá en la ciudad de Guatemala. Zulema se está haciendo una princesa tan linda y Ariana sigue creciendo y dando guerra. Y allá en Esquipulas, Santi, te amo con todo mi corazón, mi hijo, y amo a mi mía Lucía. Con toda mi vida les amo. Te amo mucho, Isabelita, allá en San Pedro Sula, Honduras, y también a Alfonsito, los amo, los amo. Priscila, te amo con todo mi corazón. Te amo a José y Beraliz, te amo Carlita y Elvin, te amo Abraham, Vilma, amo a mi preciosa Débora, a Joana, y la verdad es que soy bendito de tener una esposa tan preciosa como la que Dios me ha dado. Tengo una familia preciosa, bendigo todo mi staff, todo lo que han confiado y han trabajado conmigo en medio de todas estas crisis. Ojalá que usted entienda que no es fácil trabajar con el pastor José, pero ellos han estado ahí firmes y fieles y los bendigo con todo mi corazón. ¿Sabe? Yo bendigo a mi madrecita también. Gracias porque muchos de ustedes están orando por ella. Ella está ahí haciéndose sus diálisis, bendito sea Dios, pero está bien, está estable, bendito sea el Señor. Y a mis hermanas también muchas gracias por lo que hacen. Así es que Dios les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. ¿Ok? Siempre recuerden que yo siempre oro porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre ustedes. Y oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. ¿Ok? Dios le bendiga. Que pase buena noche. Bendiciones.